Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Reflexiones al Atardecer. Soy Juan Carlos Juárez y como sabéis, me gusta pasar tiempo con los que me vais siguiendo, tener pequeñas reflexiones acerca de temas que pueden ser espirituales, de temas que pueden ser de temas de temática cristiana. Sobre todo, traer siempre reflexiones frescas, naturales de la Biblia, de la palabra de Dios. Creo que son importantes porque sé que mucha gente sé que muchos estáis buscando una realidad espiritual, sé que muchos estáis buscando algo donde apoyaros en medio de una sociedad que, sinceramente, a nivel espiritual y a nivel profundo del alma y del espíritu, está perdida y está buscando referentes importantes, pero no los encuentra. No encontramos nada en las redes sociales apenas. No encontramos nada en las ideas, en las temáticas que nos van ofreciendo esta sociedad. Por eso creo que volver a los orígenes, volver a lo que es la palabra de Dios puede ser importante. Me gustaría traer unas reflexiones acerca del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, que están en el Nuevo Testamento, porque si hay una persona importante en la historia, esa persona es Jesucristo. No hay nadie más importante que Jesús. Él vino, él dio su vida en la cruz de Calvario, dio su vida por ti, la dio por mí, para que tuviéramos vida, para salvación. Después de muerto, al tercer día resucita, está con más de 500 personas, según los registros escritos que tenemos, que son 100% fiables, si los estudiáis veréis que son fiables. Y una vez terminaron aquel tiempo, aquellos días, él asciende a los cielos y parece que es una persona que durante la historia se ha ido difuminando en algunas formas. Pero creo que es importante conocer quién es Jesús. Y en realidad la base de estas reflexiones es llegar a conocer acerca de quién es Jesús. Y es lo que de corazón quisiera traeros en esta tarde. Por tanto, empezaremos una serie de reflexiones acerca de la carta a los Hebreos. Vamos a ir pasándola sin profundizar, porque no es esa la idea del canal, sino reflexionar acerca de ella. Cualquier duda, cualquier deseo que tengáis de conocer más, de indagar en estas cosas, pues os quiero invitar a que en comentarios dejéis lo que os inquieta y lo que deseáis encontrar. Fijaros que la carta comienza de esta forma. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A Isaías, a Ezequiel, a Jeremías, a otros muchos profetas, a David, a Salomón, Dios les habló, ellos hablaron al pueblo lo que Dios les haya explicado. Pero en este caso, Jesús no es que recibiera la palabra de Dios y él la explicara, es que él era la palabra de Dios. Fijaros que aquí dice, en estos posteriores días nos ha hablado en Hijo, en la forma de Hijo. Cristo es la palabra del Señor. Dice la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. La gloria es para Jesús. Fijaros la importancia de Jesús. Y en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí primogénito no es primero, sino es principal, es el más importante de todos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, etcétera, etcétera. Y hay otros muchos textos que hablan de que Jesús es, todo lo que ha sido hecho por Jesús. Y uno de los textos más importantes está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, en el principio era el verbo, era la palabra.
Fijaros que dice verbo o dice palabra. Las dos palabras aquí tienen que ver con lo mismo. Él es la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo, este verbo era con Dios. Y este verbo o esta palabra era Dios. O sea, Dios y la palabra era lo mismo. Y este, como sigue diciendo, este es en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra, por el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿En quién? En la palabra, en el verbo. Y la vida era la luz de los hombres. Sigue diciendo un poquito más adelante, también en este mismo primer capítulo del Evangelio, según San Juan, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba. Porque Jesús estuvo en el Antiguo Testamento, como afirman muchas veces el Nuevo Testamento, y sobre todo los Evangelios, que Jesús estuvo en toda la historia. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, ya estaba en el mundo, y el mundo por él, por la palabra, por el verbo, fue hecho. Y aquel verbo, aquella palabra de la cual hemos estado hablando, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y aquí unigénito tiene que ver con gloria de Dios. Tiene que ver con majestad. Este es el gran ser majestuoso, lleno de gracia y de verdad. Y solo Dios está lleno de gracia y de verdad, como dicen las Escrituras. Pero al verbo, a Jesús se le trata exactamente igual que a Dios. Fijaros que estos textos nos remiten otra vez al libro, a la carta de Hebreos. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. O sea, cuando hablamos de esta forma de Jesús, es que Él es la palabra de Dios. Y cuando Dios habla al ser humano, lo habla a través de Jesús. O sea, Jesús es la palabra que sale de la boca de Dios. Y se hizo hombre, se hizo carne esta palabra, como hemos visto en Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, fijaros qué tres definiciones. ¿Quién es Jesús? Pues fijaros, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿No ves a Dios? Mira a Jesús. Ya, pero que Jesús era hombre, sí, pero es el resplandor de la gloria de Dios. ¿No lo has encontrado? Cuando lees el Evangelio de Juan, de Mateo, de Lucas, los Evangelios, cuando lees las cartas de Pablo, de Pedro, cuando lees el Nuevo Testamento, cuando lees el Antiguo Testamento y habla acerca de este ángel del Señor y ves cómo Dios se va manifestando, y si coges toda esta información, te verás que es la misma, es el mismo ser vivo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿No descubres a Jesús? Es más, yo digo ahora, mirad, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. ¿Jesús dónde está? En los Evangelios. ¿Jesús dónde está? En la Biblia. Búscalo ahí, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, búscalo. Porque Jesús está ahí y Él resplandece. Sus palabras, sus expresiones, su llanto, sus, su sabiduría, su muerte en la cruz del Calvario, es el resplandor de la gloria de Dios, lo que Él hizo. El Sermón del Monte, no hay nada igual en la psicología y psiquiatría mundial de toda la historia, no hay nada más grande que el Sermón del Monte. Dice, el cual es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. O sea, lo que Dios es. Jesús es la imagen de la sustancia de Dios. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Jesús, porque Él refleja a Jesús, Él refleja a Dios, refleja su persona, refleja su gloria. Y esta imagen misma, que está diciendo que esta imagen misma de su sustancia, es como cuando tú te miras al espejo y te ves reflejado. ¿Quién se ve reflejado? Pues yo, si me miro en el espejo, veo a Juan Carlos. Si miras a Jesús, ves a Dios. Y puedes decir, hombre, pero claro, la imagen no soy yo. Perdona, pero ¿quién es entonces el de la imagen? Es que eres tú. Mírate en un espejo. Bueno, Jesús es la imagen en la tierra de lo que es Dios en el cielo. Es su gloria. Y además que sustenta todas las cosas. Es Jesús, no es Dios en un sentido teológico. No, quien sustentaba el universo, estando en la tierra,
era el verbo, era Jesús. Dice, quien sustenta todas las cosas. Pero quien sustenta, esta palabra sustentar no tiene que ver con aguantar al ser humano, que en realidad podemos ser un poco pesados. No, es quien te lleva de la mano. Jesús te sustenta en la comida. Fijaros en el Sermón del Monte. ¿Qué tienes necesidad de comer, de vestir, de trabajar? Si aún cuida las aves del campo, ¿cómo no te va a cuidar a ti? Este es el sustento que Dios da. Cuida el universo, cuida las galaxias, las sustenta, las mantiene en orden, y las mantiene vivas y las mantiene iluminadas. Pero igual hace con tu vida y con un pájaro que está en el campo, que a veces parece que estén solos y que estén desperdigados o que se guían por su instinto. No, los guía el Señor, Él los sustenta. Si no, esto sería mentira. ¿Quién sustenta la creación? El Verbo, Jesús. ¿Quién te sustenta a ti? Aunque no seas creyente, no importa, ¿eh? Aunque no creas, aunque estés viendo este vídeo por simple curiosidad, o por decir, ¿quién es ese que está hablando? Es alguien que conoce el sustento de Dios perfectamente. Dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, fijaros, este ser tan grande, que es Dios, que es el resplandor de su gloria, que es la imagen de Dios, que sustenta el universo, fijaros lo que dice en la segunda mitad del versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ningún profeta, ningún ser, nada ni nadie puede hablar así. Tus pecados, tus miserias, tus errores, tus fallos, todo lo malo que puedas llegar a ser, lo purificó Jesús. Pero no que Él haya hecho un sacrificio para que tú, si te acercas a Jesús y eres bueno y te esfuerzas, pues a lo mejor quizás Él te perdone. Lo hizo por medio de sí mismo. Jesús se entregó en la cruz. Este ser glorioso, precioso y sublime, este ser tan maravilloso, efectuó la purificación de tus pecados por medio de sí mismo. Por tanto, Dios ha hablado. Ahora vamos a ver ya en siguientes reflexiones, veremos cómo Él es superior a Moisés, Jesús es superior a Abraham, es superior a los profetas, superior a los sumos sacerdotes, a lo que es levítico, al plan que instauró Dios en el Antiguo Testamento de sacrificios y de leyes. Él es superior a todo eso. Y Él, al final, triunfa poderosamente. Este es Jesús y es a quien yo os quiero presentar. Por tanto, como digo siempre en mis vídeos, y ya os lo he dicho antes, escudriñadlo todo, escudriñad las escrituras, escudriñadlo todo, pero retened lo bueno. Jesús os puede salvar. Solamente Jesús, si os acercáis a Él, si se lo pedís. Porque la cruz ya ha sido terminada. La obra de la cruz ha sido hecha y Jesús ya está sentado en la diestra del Padre. Pedid la salvación. Está abierta para todos vosotros. Que Él os bendiga. Cuidaros mucho. Hasta la próxima. Adiós.